esta noche, así nos ponemos de pie para entrar a la palabra del Señor, y quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Voy a hablar acerca, hermanos, lo que es el campo de batalla. Aquí la Biblia nos enseña, hermanos, en dónde es que Satanás nos empieza a atacar, hermanos, y en dónde debemos de pelear esta batalla. Segunda de Corintios, capítulo 4. No más el enfoque como es, hermanos, me voy a enfocar en el título de la enseñanza, es el versículo 4, ¿verdad? El contexto, hermanos, es amplio, pero solo quiero enfocarme en el versículo 4. Empezamos en el versículo 3, pero el énfasis, el enfoque está en el versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, o versículo 3, perdón. ¿Lo tienen todos? Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: pero si nuestro evangelio aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, ¿para qué? Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Puede tomar asiento, ¿verdad, hermanos? Podemos entender aquí, hermanos, es un versículo simple de poder comprender. Dice que el Dios de este siglo, y está hablando de Satanás, dice que ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que la luz del evangelio no pueda resplandecer, ¿verdad? Y todos nosotros creo que nos hemos encontrado con una persona que usted le habla del evangelio, le explica de la mejor manera y dice: yo no creo en eso, ¿verdad? Porque entendemos, hermanos, que hay una influencia espiritual, el cual ciega, hermanos, el entendimiento de las personas. Por esa razón no quieren aceptar a Jesús. Quiero tomar otro versículo, hermano, que va relacionado a esto para ampliar y vamos desarrollando nuestro tema en esta noche. Vaya al Salmo 119. Salmo 119 y va a ir al versículo 11. El Salmo 119 es el más grande, el más amplio de todos los salmos. Salmo 119, versículo 11, vamos a leer ahí. Mire lo que dice aquí el salmista. Antes de leer esto, déjeme explicar esto. Lo he explicado, no voy a ampliarme tanto, solo, hermanos, para que pueda explicarme mejor. Cuando habla de corazón en la Biblia, está hablando de mente, de pensamiento. No está hablando del órgano que bombea la sangre. Entonces le explico eso para poder entender mejor esto. Dice Salmo 119, versículo 11. ¿Lo tienen todos? Dice: en mi corazón, ¿qué dice? He guardado tus dichos. Ahora, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Hasta ahí nada más, ¿verdad? Dice, hermanos, el apóstol Pablo que, hermanos, el enemigo ha cegado el entendimiento de la gente, de las personas, para que la luz del evangelio no resplandezca. Eso es lo que dice Pablo. David dice que en mi corazón, ya les dije, hermanos, que el corazón aquí está hablando de mente. En mi mente he guardado tus dichos. Ahora, ¿para qué? Para no pecar contra ti, ¿verdad? Eso está ahí. Ahora déjeme leerle esta verdad. Dice: si tu vida es gobernada por las opiniones de las personas, tus decisiones estarán basadas en las opiniones de las personas. Pero si tu vida es gobernada por la palabra de Dios, tus decisiones estarán basadas en la palabra de Dios. Ahora, cuando dice, hermanos, David, que en mi corazón, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti, déjeme decir, si usted lee todo el Salmo 119, usted se dará cuenta, hermanos, lo que significaba la palabra de Dios para David. Por ejemplo, todo lo que para el salmista o para David era la palabra de Dios, dice que, hermanos, tu palabra es mi gozo, tu palabra es mi meditación, tu palabra es mi delicia, tu palabra es mi vida, tu palabra es mi esperanza, tu palabra es mi pasión, tu palabra es mi consuelo, tu palabra es mi tesoro, tu palabra es mi luz, tu palabra es mi temor, tu palabra es mi deseo, tu palabra es mi alabanza,
Tu palabra es mi prioridad, tu palabra es mi ayuda. ¿Se imagina lo que dice solo en el Salmo 119, lo que dice el salmista acerca de la palabra de Dios? Puedo entender, resumiéndolo, hermanos, que la palabra de Dios era primordial para el salmista en este salmo. Yo le pregunto a usted, ¿en qué lugar está la palabra de Dios para usted? ¿Es, hermanos, primordial, secundario, o quizás, hermanos, solo lo usamos cuando venimos a la iglesia? Pero debemos de entender, hermanos, que la palabra de Dios debe de ser vital para nuestras vidas. Amén. Como le dije al principio, hermanos, si nuestra vida está gobernada por las opiniones de la gente, nosotros tomaremos decisiones basadas en las opiniones de la gente. Pero si nuestra vida, hermanos, está empapada de la palabra de Dios, las decisiones las tomaremos basadas en la palabra de nuestro Dios. Amén. Como hijos de Dios debemos de entender que acá hay una batalla. Hermanos, acá empieza Satanás a atacarnos. Ahí es donde está. Por ejemplo, número 1, le voy a explicar esto. Póngame atención acá. Todos tenemos un cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos una mente. ¿Todos lo tenemos? Amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos desde que crecemos, los niños tienen un cerebro. Un niño pequeño está limpio su cerebro, no tiene información. Pero la información que recibe, hermanos, eso va formando el carácter del niño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, número 1 está nuestra mente. Y luego viene la información. La información produce pensamientos y los pensamientos nos llevan a la acción. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos nuestra mente, nuestro cerebro, y luego viene la información. Esa información, hermanos, provoca o causa pensamientos, y los pensamientos nos llevan a nuestra acción. ¿Por qué usted está aquí hoy? Porque tiene, hermanos, el conocimiento y la comprensión de que Dios está en este lugar. Amén. Usted sabe que cuando venimos a este lugar está la presencia de Dios. Cuando le adoramos, hermanos, nosotros somos bendecidos por la presencia de Dios. Amén. Y también usted tiene el conocimiento de que cuando venimos a este lugar ha sucedido milagros y aún suceden milagros. Amén. Porque tiene ese concepto y ese conocimiento de que Dios está en este lugar. Una persona que no sabe y que no conoce y no comprende esto dice: ¿para qué voy a perder mi tiempo? Entonces la información que nosotros recibimos es muy importante. Por ejemplo, Jesús les pregunta a sus discípulos en una ocasión y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le dijeron a Jesús: unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que alguno de los profetas, ¿verdad? La gente tenía la información errónea acerca de Jesús. Y usted y yo sabemos por la palabra de Dios que Jesús no es Jeremías, Jesús no es Juan el Bautista, Jesús no es ningún profeta. Jesús es el Hijo de Dios, amén. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y hoy en día la gente todavía tiene ese concepto erróneo de Jesús, ¿verdad? Algunos creen que es algún hombre que existió a través de la historia, ¿verdad? Y vino a hacer algo. O algunos creen que es algún profeta también. Pero nosotros que hemos experimentado su poder, que hemos abierto nuestro corazón y Él ha convertido nuestra vida, ha transformado, hoy podemos decir que Él es el Hijo de Dios, amén. Entonces la información que nosotros metemos en nuestra mente tiene que ser, hermanos, tenemos que estar seguros que es buena. Si usted recibe información correcta, tendrá pensamientos buenos y sus acciones serán buenas. Le voy a ampliar un poco más, amén. Por ejemplo, en Proverbios también dice, hermanos, esta escritura: instruye al niño en su camino, y luego dice: y cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Todo, hermanos, así como usted instruye a su hijo o a su hija, cuando crece hará lo que, hermanos, ha recibido o la información que ha recibido. Ahora sí quiero que vaya al Evangelio según San Mateo. Aquí es donde, hermanos, vamos a ver todo esto. Mateo capítulo 15. Vaya a Mateo capítulo 15. Versículo 19. Le dije, hermanos, que la Biblia habla de corazón, pero estamos hablando de nuestra mente, ¿verdad?
hermanos, para los hebreos era diferente como nosotros hoy entendemos. Capítulo 15, versículo 19 de Mateo, ¿lo tienen todos? Bueno, mire lo que dice. Porque del corazón, ¿qué dice? Salen los malos pensamientos. Hasta ahí nada más, ¿verdad? La Biblia dice del corazón no salen los malos pensamientos, sino ¿de dónde? De nuestra mente. De aquí salen los malos pensamientos. Y luego dice, los homicidios, mire lo que dice, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora el versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Está hablando Jesús, hermanos, de que lo que entra por nuestra boca, y claro, es un contexto diferente, no daña al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que daña. ¿Por qué? Porque si una persona tiene malos pensamientos, sus acciones serán malas. Pero si una persona tiene pensamientos buenos, sanos y saludables, sus acciones serán correctas. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, mire lo que hace Satanás. Solo vaya al capítulo 13 capítulo 13 de Mateo. Regrese atrás y ahí está. Mire lo que hace Satanás. ¿Por qué? Sabe, hermanos, y conoce que si la palabra de Dios llega, hermanos, a nuestros oídos, llega a nuestro pensamiento, baja a nuestro corazón, a nuestra mente, hermanos, causará buenos pensamientos y nuestras acciones serán buenas. Entonces, vaya al versículo 18, Mateo 13, 18. ¿Estamos ahí? Mire, hablando de la parábola del sembrador. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora mire el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué dice? Viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La intención de Satanás, mire esto, es que usted no entienda la palabra, ¿verdad? Porque si usted no entiende lo que yo le explico, lo que el predicador enseña, mire hermanos, de nada le va a servir. Porque usted no va a practicar. ¿Cómo va a practicar algo que no comprende? Pero cuando comprendemos la palabra del Señor, entonces lo ponemos en práctica, ¿verdad? Y Satanás sabe, dice que hermanos, que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene Satanás y la arrebata. Porque no quiere que la información correcta caiga a su mente. Porque si llega a su mente, provoca pensamientos buenos y sus acciones serán buenas. ¿Estamos hasta ahí? Vaya a Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 43. Ahí está, hermanos, siempre hablando del pensamiento, de la mente. Capítulo 6, versículo 43. Y ahí, hermanos, nos daremos cuenta, ¿verdad?, del por qué tenemos acciones malas. 6:43 de Lucas, ¿lo tienen todos? Mire lo que dice. Primero, hermanos, habla, nos pone ejemplo. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. 44. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Ahora el 45, mire lo que dice. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, que dice, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, que dice, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, que dice, habla la boca. O sea que cuando una persona actúa mal, hace cosas malas, hermanos, todo está en su mente. Y Satanás sabe eso. Por eso, hermanos, se ha encargado. Ok, hermanos, todos nosotros tenemos malos pensamientos, ¿verdad? E incluso yo tengo malos pensamientos. Eso no lo podemos evitar. Pero recuerde también, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Que cuando llegan los malos pensamientos, debemos acordarnos. Amén. Que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Y podemos vencer esos malos pensamientos para que nuestras acciones sean buenas, sean correctas delante de Dios. Ahí está el campo de batalla, acá,
en nuestra mente. Cuando Satanás, hermanos, empieza a atacarnos con malos pensamientos, recuerde que tenemos la palabra de Dios y tenemos a su Espíritu Santo. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios está con nosotros, estará con nosotros para darnos victoria sobre cualquier pensamiento erróneo, equivocado, pensamientos perversos que llegan a nuestra mente. Amén. Satanás sabe que todo comienza en la mente, y ahí es donde, hermanos, empieza la guerra espiritual. Hermanos, yo sé que sabemos todos, hermanos, que todo lo que ha sido creado por Dios. Amén. Todo. No hay nada hasta hoy, ¿verdad? Nada Satanás ha creado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero, hermanos, Satanás usa las cosas, usa, hermanos, a las personas, usa, hermanos, los pensamientos para llevar a cabo su plan y su propósito. Eso, hermanos, estamos seguros. Todo lo que Dios hizo, hermanos, es bueno. Lo que Satanás hace, hermanos, es tergiversar, cambiar lo que Dios ha hecho. Ejemplo, dijo Dios, hermanos, que, hermanos, el matrimonio es entre un hombre y una. Satanás ha venido y dice entre hombre y hombre, mujer y mujer. Ha tergiversado lo que Dios ha hecho. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mire, vaya a Génesis capítulo. Aquí vamos a ver cómo Satanás se encarga, hermanos, de dañar la mente del ser humano. Génesis capítulo 3, versículo 1. Este es un pasaje, hermanos, que se ha leído, pero vamos a verlo cómo Satanás, hermanos, engaña y ataca a la mujer, en la mente de la mujer. Es lo que hace, tergiversa, confunde, hermanos, y por eso que nuestras acciones vienen a ser malas muchas veces. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y mire lo que dijo la serpiente, hermanos, claro, usado por Satanás. Dice, la cual dijo a la mujer. Mire la pregunta que hace. Vamos a ponerle atención a la pregunta. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, hasta ahí nada más. Mire lo que hace Satanás. Le dice a la mujer, con que Dios te dijo que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Fue lo que Dios dijo? No. Dios dijo, de todo árbol podéis comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás dice, con que Dios ha dicho que todo árbol no podéis comer. Y es lo que Satanás hace hoy. Dice, mucha gente no quiere aceptar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque creen que si aceptan a Jesús ya no disfrutan su vida. Cuando es todo lo contrario. Cuando aceptas a Jesús, disfrutas mejor tu vida todavía. No necesitas alcohol para disfrutar, porque está el gozo del Espíritu Santo en tu corazón, amén. No necesitas, hermanos, ir a lugares donde no deberían ir, porque tenemos, hermanos, el gozoso de gozosos en nuestros corazones, amén. No se necesita. Entonces la gente tiene un concepto equivocado del evangelio. Dice, si yo acepto a Jesús, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto. No, dice, Dios es muy malo. Dice, tengo que hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y entonces se enfocan en las cosas que no pueden hacer y no se enfocan en las cosas que pueden hacer. Yo no sé si usted está limitado, pero yo tengo la libertad en Cristo Jesús, amén. Y puedo disfrutar mi vida y decir, gracias, Señor, porque has cambiado y has transformado mi vida, amén. Tenemos gozo, tenemos satisfacción. Nuestra vida ahora tiene sentido. Pero Satanás dice, no, dice, con que Dios ha dicho que no podéis. Y mire, le atacó a la mujer acá. Y entonces la mujer, es cierto, cedió. Y eso es lo que hace Satanás hoy en día. Muchos jóvenes no quieren venir a Jesús porque creen que si vienen a Jesús no van a disfrutar su juventud. Cuando, hermanos, yo digo, yo me pongo de ejemplo, hermano, yo conocí a Jesús en mi juventud. Soy joven todavía, obviamente, ¿verdad? Pero cuando era un adolescente conocí a Jesús y no me arrepiento de haberlo conocido, amén. Es más, estoy agradecido porque Él me alcanzó, hermanos, a una temprana edad, amén. Y hoy doy testimonio que servir y aceptar a Jesús es bueno, hermanos, es la mejor decisión que todo ser humano puede tomar, amén. Entonces dice, hermanos, Satanás atacó la mente de la mujer con que Dios os ha dicho. Y es lo que dice hoy en día, hermanos, la gente tiene este concepto equivocado de Jesús.
La gente dice, si voy a Jesús, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto, puedo hacer esto, no puedo hacer todo eso. Y no vienen a Jesús. Pero déjame decirle los beneficios de venir a Jesús. Número uno, hermanos, ¿quiénes de aquí hemos pecado alguna vez? Bueno, algunos, otros no pecan. Bueno, hermanos, no deberían estar acá, ¿verdad? Pero nosotros que hemos pecado, la Biblia dice que todos nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Y eso, hermanos, es maravilloso, glorioso, hermanos, que nuestros pecados hayan sido perdonados. Dice, hermanos, que cuando venimos a Jesús, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. O sea que si usted o yo morimos hoy, hermanos, vamos directamente en la presencia de nuestro Dios. Amén. La Biblia dice, hermanos, que cuando venimos a Jesús, mire, hermanos, somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora usted ya no pelea solo con sus luchas y su batalla. El Espíritu Santo es un agente enviado para que lo ayude a usted en su debilidad y que usted sea victorioso. Amén. Cuando acepta a Jesús, dice la Biblia, hermanos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, mire, si usted robó, si usted mintió, lo que hizo, hermanos, cuando viene a Jesús, ahí se queda todo y una nueva vida empieza para usted. Amén. Si usted era un borracho, ahora es hijo de Dios. Amén. Si usted era un mentiroso, ahora es un hijo de Dios. Todo cambia, todo es transformado cuando venimos a Jesús. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero que veamos y no dejemos que Satanás, hermanos, dañe nuestra mente. El campo de batalla está acá, pero nosotros con la ayuda de Dios venceremos. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. El apóstol Pablo dice, hermanos, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Y luego dice, para la destrucción de fortalezas. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, que Él es digno, hermanos, de recibir toda honra y toda gloria. Satanás sabe, hermanos, que todo comienza en la mente, y ahí es donde empieza la guerra espiritual. Engañó a Eva, hermanos, atacándola en su mente, y hoy, hermanos, sigue la misma estrategia, engañando, mintiendo y cegando el entendimiento de la gente para que no puedan, hermanos, aceptar a Jesús. Salomón dijo, hermanos, una frase, una expresión, él lo dice ahí en el capítulo 1 de Eclesiastés, dijo esto, hermano: lo que nace torcido no se puede enderezar. Significa que si una persona, hermanos, sus acciones son malas, ¿verdad? Tiene un carácter fuerte, hermanos, que daña, insulta, maltrata a gente, de acuerdo a Salomón, hablando humanamente, no puede cambiar. Ahora, eso, hermanos, sabemos que humanamente a veces la gente también dice que este señor ya no cambia, ¿verdad? Desde así era de niño, así se va a quedar, ¿verdad? Pero qué bueno que en Cristo Jesús hay esperanza. Amén, amén. Qué bueno, hermanos, que en Cristo Jesús sí hay un cambio, hay una transformación. Y esa es la esperanza nuestra, de que cuando venimos a Jesús, Él, hermanos, nos da una nueva identidad. Por eso, hermanos, le dije al principio, la verdad, hermanos, de que si tu vida es gobernada por las opiniones de la gente, tus decisiones estarán basadas en las opiniones de la gente. Pero si tu vida está gobernada por la palabra de Dios, las decisiones que tomas, hermanos, estarán basadas en la palabra de nuestro Dios. Entonces Salomón dice que lo torcido no se puede enderezar. Esto hablando humanamente, que el hombre, hermanos, con sus malas acciones seguirá siendo malo. Que si hay una persona, hermanos, que hace cosas incorrectas, lo seguirá haciendo. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, también que hay una esperanza, que hay un Dios transformador, que hay un Dios que cambia, que transforma, que cambia. La Biblia dice, hermanos, allá en el Nuevo Testamento, que ahora somos linajes escogido para Dios, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Amén. Y ese es el cambio que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Ahí en el capítulo 17 nos lo vamos a leer, de Jeremías. Ahí habla, hermanos, del pecado de Israel, que le habían dado la espalda a Dios. Sus acciones eran malas, hermanos, se habían rebelado contra Dios. Y en el capítulo 18 Dios le habla a Jeremías y le dice: ve a la casa del alfarero y allá te haré oír mis palabras. Y luego dice, hermanos, Jeremías habla, dice él esto: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y la volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla.
Dice que cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, vio al alfarero trabajando, hermanos, en la vasija de barro. Pero algo interesante, hermanos, que sucedía, que cuando se descomponía esa vasija, el alfarero no lo tiraba, sino que, hermanos, lo agarraba y lo hacía otra vez. Lo agarraba y lo hacía otra vez hasta quedaba, hermanos, que quedaba como una vasija nueva. Nuestras vidas es igual en la mano de Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos cometido pecado? Y mire, hermanos, Dios nos ha perdonado y nos ha dado otra oportunidad más, amén. Y Él, hermanos, nos ha hecho vasijas hermosas para su gloria, amén. Para los hombres no. Hermanos, usted hace 100 cosas buenas, comete un error y se olvidarán de las 100 y siempre se acordarán del error que usted cometió. Dios se acuerda siempre de lo bueno que hacemos y no de lo malo. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Él agarra todos nuestros pecados, lo toma y lo tira hasta lo más profundo de la mar. Allá están nuestros pecados. Nosotros somos los que sacamos muchas veces. Pero gracias a nuestro Dios, que Él es misericordioso y perdona todos nuestros pecados. Amén. Entonces, hermanos, Dios le pregunta, hermanos, a Jeremías. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, cuando nuestros pensamientos son malos, nuestras acciones son malas, y Dios quiere tratar con nosotros, quiere cambiar nuestra mente, quiere transformar nuestro corazón para que nuestras acciones sean correctas. Ahora sí, quiero que vaya, hermanos, ¿qué puedo hacer yo? Ya le di, hermanos, lo que es el diagnóstico. Ahora le voy a dar la medicina para tener una mente sana y saludable. Segunda de Corintios, capítulo 10. Dijo, hermanos, a Martín Lutero, dijo una vez que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellos hagan nido en nuestra cabeza, ¿verdad? Esto hablando de los pensamientos, que no podemos evitar, hermanos, que un pensamiento malo llegue a nuestra mente, ¿verdad? Eso no se puede evitar, todos los tenemos, pero sí podemos evitar que esos pensamientos se queden ahí y que formen una acción en nosotros. Eso sí lo podemos evitar. ¿Por qué? Mire lo que debemos de hacer cuando viene un pensamiento erróneo, incorrecto, pensamiento malo. Aquí está la clave y el apóstol Pablo nos lo da en el versículo 3. Segunda de Corintios 10:3, ¿lo tienen? Mire lo que dice: pues aunque andamos en la carne, dice, no peleamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra batalla no son carnales, o sea, no son de este mundo, no son armas de esta tierra. Y mire lo que dice esta parte: sino poderosas en Dios. Ahora, ¿para qué? Para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Hasta ahí nada más. Le voy a explicar qué es una fortaleza. En la antigüedad, hermanos, toda ciudad tenía, hermanos, muros, ¿verdad? Esos son fortalezas. ¿Para qué? Para que cuando un enemigo venía, hermanos, no podría entrar fácilmente a conquistar esa ciudad. Entonces dice, hermanos, aquí el apóstol Pablo usa este ejemplo. Dice que las armas de nuestra batalla no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. ¿Recuerdan que leímos al principio que Satanás ha cegado el entendimiento? ¿Para qué? Para que la luz del evangelio no resplandezca, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, esos hermanos, esas fortalezas se derriban, se derrumban con el poder de nuestro Dios. Amén. Yo creo, hermanos, que nuestro Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Amén. Ahora vamos al versículo 5. Mire lo que dice Pablo: derribando argumentos. Aquí no está hablando, hermanos, de demonios, no está hablando de otras cosas, está hablando de pensamientos erróneos. Mire lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mire lo que dice esto: y llevando cautivo todo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué debemos de hacer entonces cuando viene un pensamiento erróneo a mi mente? Lo número uno, hermanos, debemos acordarnos que somos hijos de Dios. Amén. Y tenemos una arma poderosa que todos la tenemos, se llama la oración.
Cuando usted siente, hermanos, que hay pensamientos, hermanos, de que dañan su mente, dañan su vida, debe de postrarse delante de Dios y decirle: Señor, necesito de tu ayuda. Amén. Y en la debilidad del hombre, el poder de Dios se perfecciona. Amén. Dios nos da la victoria porque Él, hermanos, es todopoderoso. Lo que Satanás, mire, Satanás no puede entrar a nuestra mente. Lo que Satanás puede hacer es influenciar nuestros pensamientos. Eso es lo que hace Satanás, hermanos. Pero nosotros, como hijos de Dios, mire, si usted tiene una mente sana, una mente clara, sus acciones serán correctas. Pero si, hermanos, una persona tiene pensamientos erróneos, perversos, incorrectos, sus acciones serán de la misma manera. Entonces, hermanos, tenemos esta arma poderosa que Dios nos ha dado. Tenemos la oración, podemos hablar con Dios en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad. Debemos venir delante de Dios, postrarnos ante su presencia, y Él nos dará la fuerza para poder vencer. Amén. También el apóstol Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Versículo 6 dice: y estando prontos para castigar. Mire lo que dice Pablo: toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, no son carnales, sino, hermanos, poderosas en Cristo Jesús para destruir todo pensamiento erróneo, todo lo que estorba para que la palabra de Dios entre. Hermanos, tenemos el poder de Dios con nosotros. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Porque Dios está con nosotros. Hermanos, si nosotros, hermanos, aquí es como, por ejemplo, hermanos, no sé si a usted alguna vez le pasó, no sé, ¿verdad? Pero en el caso mío me pasó esto una vez. Tenía un dolor, hermanos, creo que en el pie, no me acuerdo bien dónde tenía. Y, hermanos, mientras estaba en la casa o en el trabajo, me dolía tanto. Pero cuando fui, hermanos, al médico, yo quería que me doliera cuando estuviera con el doctor. Mire, se fue el dolor. Yo decía: ¿por qué se va cuando estoy aquí? Y mire, dicen, hermanos, que hay muchas enfermedades que son mentales simplemente. Yo sé que hay enfermedades que sí duelen, ¿verdad? No digo, hermanos, no tengo dolor. Usted, hermano, ya se le cae un brazo y diga: usted está sano. No, ¿verdad? Hay enfermedades que sí hay. Pero muchas veces, hermanos, es mental. Es más, en este tiempo que pasamos, hermanos, los doctores recomendaban tanto, hermanos, que no tuviera miedo, que no tuviera temor, ¿verdad? Porque si en su mente usted cree que se va a morir, mi hermanos, tal vez no del virus, sino del miedo, usted se va a morir. Es importante que tengamos una mente correcta y que estemos seguros y convencidos que Dios está con nosotros. Amén. Así, hermanos, Satanás lance tantos dardos de miedo, hermanos, de cosas perversas. Nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, si en nuestra mente, hermanos, ganamos la batalla, hermanos, nuestras acciones serán correctas. Si desde mañana nos levantamos y decimos: yo quiero hacer las cosas bien en este día, Señor, dame la fuerza, necesito de tu ayuda. Mire, por el resto del día usted será una persona victoriosa, vencerá todo aquello que Satanás usará para hacerlo daño a usted o, hermanos, dañar su relación con el Señor. Número 1, entonces tenemos la oración, y es una arma poderosa. Y número 2, creo que ya lo sabemos. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4. Bueno, claro, podría ser 1 el 4, el Hebreos también, o 2, pero la oración, y aquí en Hebreos habla del otro, hermanos, la arma poderosa que nosotros tenemos acá. Capítulo 4 de Hebreos, versículo vamos al versículo, capítulo 3, versículo 12. Primero ahí, luego vamos a ir al capítulo 4. ¿Lo tienen todos? 3:12 de Hebreos. Ahora mire lo que dice aquí el escritor. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, claro, traduciéndolo como le dije, sería pensamiento malo ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hasta ahí nada más. Tener un pensamiento de incredulidad, hermanos, hace que nos apartemos de Dios. Por eso aquí el escritor a los hebreos dice, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿verdad? Pensamientos malos de incredulidad, para apartarse del Dios
vivo. Un pensamiento malo, incorrecto, una mala percepción de la palabra de Dios, de Cristo, hermanos, es posible que uno se vaya, hermanos, o se aparte de Dios. Por ejemplo, y yo hablo por experiencia, por nadie más estoy hablando acá, ¿verdad? Cuando yo, hermanos, cuando nos enseñaban el evangelio, nos explicaban el evangelio, ¿verdad? Mi abuelo se fue con el Señor y él está en la presencia del Señor. Estoy seguro y estoy convencido. Pero el mal, hermanos, el no tener un privilegio de escudriñar o ir a una escuela, él decía, cuando nos predicaba el evangelio, decía, hermanos, y hablaba del Apocalipsis, ¿verdad? Y un niño de 7, 6 años, ¿cómo va a entender aquello? Dice, los animales vienen, si ustedes no se convierten, van a venir esos animales, esos dragones, se van a quemar. Y hermanos, ese no era el evangelio, ¿verdad? Y yo dije, hermanos, ¿cómo será eso? Y recuerdo, y yo digo, una vez más testifico que yo hablo por mí. Hermanos, él hablaba del evangelio, hermanos, como un terror, como miedo. Cuando salía mi abuelo, en realidad no causaba gozo, ni siquiera causaba, hermanos, no redarguía mi corazón, sino temor causaba en mi corazón. Hoy, gracias a Dios por el conocimiento que Dios me ha dado, entiendo que todos esos animales que están en Apocalipsis son figuras simplemente. Nada de eso es literal, ¿verdad? Entonces se da uno cuenta, hermanos, que un mal concepto del evangelio a veces dañamos a la gente y no enseñamos correctamente, ¿verdad? Yo cuando, hermanos, era joven, me gustaba mucho el deporte y me dijeron, no puedes jugar, ¿verdad? Y cuando veo y estudio al apóstol Pablo, me doy cuenta que Pablo usa en varias ocasiones el deporte para poder darle ejemplo a los cristianos, como los que corren en un estadio, los que dan en box. El apóstol Pablo sabía de deporte también. Y me dijo, el deporte es del diablo. ¿Quién inspiró al apóstol Pablo? ¿Ah? ¿Están seguros? ¿Quién cree que conoce de deporte? ¿Ah? ¿Verdad que sí les hago pensar? Y de eso se trata el evangelio, que usted piense. Entonces cuando yo me di cuenta y estudié y dije, no es cierto, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo también que el ejercicio corporal, el ejercicio físico, que dice, para poco aprovecha. ¿Sí saben esa lectura? Yo le pregunto de otra manera, ¿el ejercicio físico tiene algo de provecho? Claro. No es del diablo el ejercicio, claro. Viene a ser una idolatría cuando usted, en vez de venir a la iglesia, va a ir a jugar fútbol. Entonces viene a ser una idolatría. O cuando, hermanos, en hora de culto usted se va para otro lado a hacer deporte, debería estar en la iglesia. Entonces viene a ser una idolatría, ¿verdad? Mientras usted le dé tiempo a Dios, usted puede hacer ejercicio tranquilamente y tener un físico como yo, ¿verdad? Dicho sea de paso. Pero le estoy hablando, hermanos, del mal concepto que muchas veces tenemos. Y yo no culpo a nadie, ¿verdad? Yo sé que hay personas que nunca tuvieron el privilegio de asistir a una iglesia. Pero hoy, teniendo tantos recursos, número uno, hermanos, que sea el Espíritu Santo nuestra guía. Amén. Número dos, que podamos entender, interpretar, usar, hermanos, un diccionario. Le dije a un hermano una vez, hermano, cómprese un diccionario para entender mejor las palabras. Y me dijo, yo no necesito ningún diccionario. Mi diccionario es la Biblia y simplemente, bueno, que el Señor lo ayude, ¿verdad? Pero nosotros que sabemos, hermanos, que no entendemos todas las palabras, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, número uno, ¿verdad? Que nada lo puede sustituir. Número dos, todos los recursos que Dios nos ha dado, hermanos, podemos usarlo para poder interpretar correctamente. Y claro, mucha gente no quiere venir a la iglesia, ¿verdad? Porque, hermanos, enseñamos a un Jesús, hermanos, tirano, ¿verdad? Un Jesús malo que te castiga, que te mata, ¿verdad? Si te haces esto, te va a pasar esto. Demonio, hijo del diablo, ¿verdad? ¿Cuándo, hermanos? Por lo menos yo no conocía a Jesús así, ¿verdad? Conocí a Jesús, hermanos, cuando leí su palabra y me di cuenta que todos estábamos condenados, pero Él vino para que fuésemos salvos y que un día estuviésemos con Él, amén. Ese es el Jesús, hermanos, que yo conozco. Y todas las cosas que Él no quiere que haga, no porque es malo, sino porque me está cuidando a mí, ¿verdad? Para que a mí me vaya bien en esta vida y luego estar con Él. Cambia todo, hermano, diferente. Y cuando leí, hermanos, la historia de la mujer adúltera, cuando trajeron a esta mujer ante Jesús, luego le dijeron, Jesús, a esta mujer la sorprendimos en el acto del adulterio. Y la Biblia en el Antiguo Testamento dice que si alguien es sorprendido en el acto del adulterio, merecía ser apedreada. Jesús tenía toda la autoridad, todo el poder, pero, hermanos, no dijo que la apedrearan, ¿verdad? Pero sí algo le dijo Jesús, y esto debemos de entender. Le dijo esto
ve y no peques más. Amén. Ese es nuestro Jesús. Entonces, hermanos, aquí mire lo que dice el versículo 13. Un mal concepto, hermanos, la gente lo pueden malinterpretar y entonces enseñamos a un Jesús incorrecto. El versículo 13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño ¿de qué? Del pecado. Y lo digo, ¿verdad? Esto, hermanos, cuando una persona peca, lo he dicho y lo seguiré diciendo, cuando alguien está en la iglesia, hermanos, está sirviendo, está trabajando, pero Satanás, hermanos, le puso una trampa y esa persona cedió, pecó. La primera vez que peca, hermanos, siente, hermanos, una vergüenza, siente, hermanos, que su corazón, hermanos, duele, porque duele, ¿verdad? Y lo que quiere venir es venir ante la presencia de Dios y reconciliarse, ¿verdad? Y qué bueno que lo haga, ¿verdad? Reconoce su pecado, se reconcilia, pide perdón y Dios lo perdona. Si esa persona permanece y sigue, hermanos, en la iglesia, se restaura una vez más. Pero si la persona, hermanos, vino y se reconcilió y pidió perdón y lloró, pero al siguiente día hace lo mismo, todavía siente, ¿verdad? Un poquito. Después al tercer día, hermanos, siente un poquito. Si esa persona lo sigue haciendo, después de un tiempo, peca, viene a la iglesia y no siente nada. ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia, hermanos, que se endurece por el engaño del pecado. ¿Por qué entonces hay gente dentro de la iglesia, hermanos, que siguen pecando y como tranquilos sin nada? Porque el pecado ha endurecido el corazón de esa persona. Por eso es importante reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y dejar de hacer lo malo. Amén. Ahora sí, vaya al capítulo 4, versículo 12 de Hebreos. Capítulo 4, versículo 12. Ahora sí, ¿verdad? Número 1, la oración. Número 2, hermanos, puede ser número 1 la palabra y número 2 la oración, como que usted quiera ponerlo, pero siempre he aclarado que la oración y la palabra deben ir de la mano. Amén. Capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y mire lo que dice: penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y mire lo que dice: las coyunturas y los tuétanos. Y esto, hermanos, esto es lo que la palabra del Señor hace. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted lee la palabra, cuando usted estudia la palabra, hermanos, la palabra de Dios no solo entrará por su mente, sino que también bajará a su corazón, a sus pensamientos, y entonces, hermanos, sucede ese cambio. Si usted no escucha palabra de Dios, no lee la palabra de Dios, hermanos, ¿cómo va a haber transformación y cambio? Hermanos, viene cuando nosotros recibimos la palabra de nuestro Dios. Recuerda, hermanos, el único libro que el autor está presente cuando usted lee es la Biblia, porque el autor es el Espíritu Santo y Él está presente cuando nosotros leemos su palabra. Amén. Entonces, hermanos, para poder tener una mente saludable, número 1, la oración, debemos llevar todo pensamiento a Cristo Jesús. Número 2, su palabra. No, su palabra es la que limpia nuestra mente, es la que redarguye nuestros corazones y nuestras acciones vienen a ser correctas. Ahora, el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de Éfeso. Vaya a Efesios y ya con esto vamos a concluir ya. Efesios capítulo 4. Mire, Efesios capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo les da, hermanos, unos consejos a la iglesia que, hermanos, yo creo que también para nosotros, hermanos, es bueno. Efesios capítulo 4, versículo 17, ya con estos versos vamos a concluir. La mente, hermanos, es el campo de batalla donde Satanás nos ataca. Satanás, hermanos, como dije una vez, no puede entrar en nuestra mente, pero sí puede influenciar nuestra mente con pensamientos, hermanos, con mala información que recibimos, malos pensamientos, hermanos, que llegan y nosotros dejamos que eso haga nido en nuestra mente. Entonces eso sí puede hacer Satanás. Versículo 17, 4:17 de Efesios. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros pecadores, que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Eso es lo que Pablo dice. Versículo 18: teniendo, mire lo que dice, el entendimiento entenebrecido. Y mire lo que dice esto: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos
hay. Mire, y luego lo que dice esta parte, por la dureza de su corazón. Pablo dice, mire, no andan como ellos, ¿verdad? Que andan, hermanos, que su mente es entenebrecida, ¿verdad? Y ajenos a las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Pero recuerda que usted, hermanos, y yo tenemos a Dios, tenemos a su Espíritu Santo. Nuestra mente ahora es clara y amplia, hermanos, en cuanto al conocimiento de Dios. No debemos de actuar como aquellos que no conocen a Dios. Debemos de actuar, hermanos, porque ahora sabemos que lo que hacemos, lo hacemos para agradar a nuestro Dios. Amén. Versículo 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ahí está, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿verdad? Cuando usted peca y sigue pecando, hermanos, ya viene a ser algo normal para usted. Porque, hermanos, su conciencia, su mente, hermanos, viene, hermanos, a ser, como dice la palabra aquí, hermanos, pierden sensibilidad de todo lo malo, ¿verdad? Para ellos ya es normal. 20, es lo que es el 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, que está, mire, viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ahí está, y vestíos del nuevo hombre. Y Leo dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos da estos consejos que debemos de hacer nosotros. No debemos de actuar como ellos porque, hermanos, han perdido toda sensibilidad. Hay gente, hermanos, que para ellos es normal robar. Hay gente que para ellos, hermanos, es normal ser infiel. Hermanos, para nosotros no es así, porque tenemos a un Dios, hermanos, que redarguye nuestro corazón, amén, y que nos ama tanto que Él quiere cuidar de nosotros. El campo de batalla está acá. Si usted tiene pensamientos malos, recuerde, venga a la presencia de Dios, ore a Dios donde quiera que esté. Si está trabajando, dígale, Señor, ayúdame a vencer estos malos pensamientos. Hermanos, la palabra de Dios limpia también nuestra mente, y esto nos ayuda, hermanos, a tener pensamientos correctos. También, hermanos, tenemos lo que esto es, los consejos que el apóstol Pablo nos dice, que no debemos de andar como ellos, que no conocen a Dios, que han perdido toda sensibilidad, que su mente ha sido entenebrecida. No, nosotros, hermanos, tenemos a Dios que nos guía, y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos, y nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. El apóstol Pablo dice, hermanos, que en Cristo todo lo puedo. Amén. Dice, hermanos, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Para nuestros amigos y hermanos que estuvieron con nosotros, que el Señor les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que se ha hecho en este lugar.